La semana pasada meditamos en la oración de Daniel por su pueblo. Vimos cómo, al entender por las Escrituras que el tiempo de la cautividad estaba por cumplirse, Daniel buscó a Dios de todo corazón, confesó su pecado y el pecado de su pueblo, reconoció la justicia de Dios y apeló únicamente a su misericordia. Y mientras que Daniel estaba aún orando, vemos que Dios había comenzado a responder su oración. En esta segunda parte del capítulo 9 veremos precisamente esa respuesta. Dios envía al ángel Gabriel con un mensaje que va mucho más allá de lo que Daniel estaba pidiendo. Daniel estaba orando por la restauración de Jerusalén, pero Dios le va a revelar su plan para la restauración completa de su pueblo. El tema de la prédica de hoy se titula La revelación de las 70 semanas. La revelación de las 70 semanas. Así que vayamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, leamos los versículos 20 al 22. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Daniel todavía estaba orando. No había terminado su oración. Estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo cuando Dios ya estaba respondiendo. Y el texto nos dice que Gabriel se le acercó. Vemos que Dios envió a Gabriel para que le hablara a Daniel. Así que vemos que Gabriel se le acerca y interrumpe la oración de Daniel. Interrumpe para darle respuesta. Y cada vez que Gabriel aparece en las Escrituras, lo hace como un mensajero de Dios. Lo hace trayendo un anuncio específico de parte del Señor. En el versículo 21 vemos que se le llama Gabriel el hombre, pero sabemos que Gabriel no era humano, sabemos que era un arcángel, pero vemos que se aparece así, es decir, es una manifestación visible semejante a la de un hombre para que Daniel pueda percibirlo, pueda verlo, pueda comprender lo que estaba sucediendo. El texto dice que esto ocurrió como a la hora de la ofrenda de la tarde, pero quiero que notemos algo aquí. Daniel en ese momento estaba en Persia, se encontraba en Persia, lejos de su tierra, lejos de su ciudad Jerusalén. La distancia era de más o menos 1500 kilómetros. Además, el templo estaba destruido. Así que no había altar, no había sacrificios, no se podían ofrecer sacrificios porque ya no había el templo. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué es que Daniel menciona esta hora? Habla acerca de la ofrenda de la tarde. Ahora, aunque el templo no existía físicamente, en la mente de Daniel, pero no solamente en su mente, sino que también en su corazón, estaba puesta, o sea, su mente y su corazón estaba puesto en Dios, en su pueblo y en la adoración verdadera. A pesar que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo adolescente, él nunca se olvidó de su Dios, nunca se olvidó de su tierra, y más bien él seguía guiando su vida por las prácticas de adoración al Señor. Luego Gabriel le va a decir: he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Recuerden que Daniel anhelaba entender qué es lo que sucedería con su pueblo.
¿qué es lo que sucedería con el templo, con su ciudad? Y Dios le va a responder, pero de una manera que va mucho más allá de lo que él esperaba. El Señor no solamente le va a dar respuesta acerca de eso, sino que le va a mostrar su plan perfecto para su pueblo. Leamos Daniel capítulo 9, versículos 23 y 24. Al principio de tus súplicas se dio la orden, fíjense lo que dice, se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. En otra versión dice, porque eres muy amado. Pon atención, es decir, escucha, fíjate, pon atención a la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Ahora, ya vimos que Gabriel se dirige a Daniel llamándolo o diciéndole, eres muy estimado. Y así era como Dios veía a Daniel, porque el corazón de Daniel estaba completamente rendido al Señor. Ahora, la frase 70 semanas señala un periodo de tiempo específico. La palabra semanas en hebreo es shabuim, que significa conjunto de 7 o unidades de 7. Por eso cuando el ángel le dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, debemos entender que se trata de 70 unidades de 7. El contexto nos ayuda a precisar esto. En Daniel capítulo 9, que estamos viendo los primeros versículos 1 y 2, el profeta Daniel estaba pensando en años. Recuerde que él, leyendo las escrituras, vio que Dios le había revelado a Jeremías el tiempo de la cautividad y él estaba pensando cuánto tiempo faltaba, pero él estaba pensando cuántos años, porque habla específicamente que eran 70 años. Así que estamos hablando de años, no de días. Ahora, la totalidad de las 70 semanas, dice el texto, que estaba determinada. Está determinada sobre tu pueblo. Ahora, ¿cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Así que no cabe dudas que Dios está hablando acerca del pueblo de Israel, porque le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, sobre tu santa ciudad. Durante estos 490 años se llevaría a cabo estas 6 obras que se mencionan aquí. En primer lugar, le va a decir que se pondría fin a la transgresión, es decir, la rebeldía de Israel contra Dios no continuará para siempre, sino que tendrá un término. Ya sabemos cómo ha sido el pueblo de Israel. Es más, la palabra dice que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que muchas veces se opuso o se rebeló en contra de Dios, pero esa rebeldía no será para siempre. Vendrá un tiempo en el que Israel volverá al Señor. Luego le dice que el pecado dejaría de dominar, es decir, que ya no tendría control ni se manifestará como antes. Luego le dice que se expiará la iniquidad, lo que habla o se refiere acerca del perdón pleno de los pecados y de la reconciliación con Dios. Es decir, Israel será reconciliado con el Señor. Pero fíjense que no solamente se trata de quitar lo malo, sino que Dios también establece algo nuevo. El punto 4 va a decir, traerá justicia eterna, es decir, una justicia perfecta y duradera. Y eso solamente puede ocurrir cuando el Mesías venga,
cuando el Mesías regrese. Luego dice, se sellará la visión y la profecía, lo que significa que todo lo que Dios ha prometido llegará a su cumplimiento, es decir, se cumplirá. Y finalmente dice, se ungirá el lugar santísimo. Estos 6 aspectos describen el plan perfecto de Dios para con Israel dentro de este periodo, es decir, los 490 años. Leamos el versículo 25, Daniel 25. Fíjense lo que Gabriel le va a decir a Daniel. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, es un periodo, 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Y aquí entramos en uno de los puntos claves de esta profecía. Y es el determinar el inicio, o por lo menos saber cuándo es que es el punto de partida de esta profecía, de estos 490 años. ¿Cuándo es que comienza la cuenta? El texto nos dice, desde la salida de la orden. Ahora, cuando habla acerca de esto o cuando menciona desde la salida de la orden, se está refiriendo a un decreto específico que va a marcar el inicio de este periodo de tiempo. Pero no se trataba de cualquier decreto, sino que uno que debía tener un propósito claro. ¿Qué es lo que dice Daniel 9:25? Está hablando acerca de la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Así que eso tenemos que tenerlo en claro. El edicto debía ser o debería tener que ver con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, pero también menciona que eso sucedería en tiempos angustiosos. Ahora, fíjense que hay 2 periodos aquí. En primer lugar se mencionan 7 semanas, ¿okay? 7 semanas y luego se mencionan 62 semanas. Si sumamos 7 más 62, viene a ser 69. Estamos hablando de 69 semanas. Ahora, recordemos que cada semana representa 7 años, no 7 días, 7 años. Entonces, 7 semanas equivalen a 49 años. 7 por 7, 49. Y 62 semanas equivalen a 434 años. Si sumamos estos 49 años más 434 años, obtenemos 483 años. Y esto es 69 semanas. Sin embargo, faltaría una semana, ¿verdad? Faltaría la última semana, que equivale a otros 7 años para que se cumplan las 70 semanas. 70 semanas que Dios había decretado sobre el pueblo de Israel y la ciudad santa. Y aquí surge la pregunta, ¿quién dio esa orden para reconstruir Jerusalén? Y aquí hay distintas opiniones. Fíjense que cuando uno prepara un tema, uno analiza, estudia, y hay distintas posiciones en cuanto a cuándo partió o quién dio esta orden o en qué fecha. Veamos algunas. Una posibilidad, la primera posibilidad es que ese decreto haya sido dado por el rey Ciro. Ahora, sabemos que Ciro promulgó un decreto permitiendo que los judíos puedan regresar a su tierra y reconstruir el templo. Este decreto, el decreto de Ciro, fue dado en el año 538 a.C. Sin embargo, cuando observamos Daniel 9:25, la orden que se menciona allí no era solamente para reconstruir el templo, sino para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Por eso, este decreto, el decreto de Ciro, no encaja completamente con
la profecía que encontramos aquí. Ahora, la segunda opción es el decreto que dio el rey Artajerjes a Esdras. Esto fue aproximadamente en el año 459 a.C. Ahora, este edicto también permitió el regreso del pueblo a su tierra, pero el enfoque aquí también estaba concentrado en el templo y en la vida religiosa. Recuerden de que Esdras era un sacerdote. Él iba pensando en reformular las cosas, o sea, traer un avivamiento al pueblo, ya que habían estado tanto tiempo alejados, fuera. Entonces, era más como una reforma religiosa, pero no estaba centrado en la reconstrucción de la ciudad. Por lo tanto, este edicto tampoco creo que encaja muy bien con la profecía de Daniel 9:25. Pero hay otro edicto, y fue un decreto del rey Artajerjes dado a Nehemías. Nehemías era el copero del rey en aquel momento. Este edicto se dio en el año 444 a.C. Y en este caso, el rey Artajerjes autoriza directamente la reconstrucción de Jerusalén. Si recordamos Nehemías capítulo 2, en este capítulo se menciona claramente la reedificación de la ciudad, incluyendo sus muros y sus puertas. Recuerden cómo estaban los israelitas construyendo, y es más, había oposición. Sanbalat y otros hombres, y ellos tenían que estar armados. Unos trabajaban de día, otros trabajaban de noche. O sea que vemos que estaban levantando los muros, e incluso se burlaban, decían: mira, ese muro se va a caer, si se para una zorra se cae ese muro. O sea, estaban construyendo los muros y reconstruyendo la ciudad, pero vemos que hubo dificultad, y allí es cuando leemos tanto Esdras como Nehemías, vemos que esta obra se realizó en medio de oposición, es decir, en tiempos angustiosos, tal como lo menciona Daniel. Así que este último decreto es el que mejor armoniza con esta profecía. Ahora bien, tenemos que también tomar en cuenta la frase hasta el Mesías príncipe. Esta frase apunta señala el punto de llegada de las primeras 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Es decir, desde la orden que se da de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías, transcurre un periodo de 483 años. Desde la orden, es decir, desde el tiempo de Nehemías hasta que aparece el Mesías, transcurren 483 años, que es 69 semanas. Y aquí encontramos un detalle clave. La profecía indica que la muerte del Mesías ocurre después de estas 69 semanas. Leamos Daniel 9, versículo 26. Fíjense lo que dice este versículo. Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, fíjense lo que dice después, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Ahora, este versículo es una de las profecías más claras acerca de la muerte del Mesías. Pero observen lo siguiente. Dice que esto ocurrirá después de las 62 semanas. Así que sumadas a las 7 primeras, porque las 7 primeras ocurren antes, sumadas a las 7 primeras, 7 más 62, ya vimos que son 69 semanas. Y eso es lo que dice: después de las 62 semanas el Mesías será muerto. En otras palabras, la profecía no solo anuncia
la llegada del Mesías, sino también su muerte, mostrando que todo forma parte del plan soberano de Dios. Pero el texto continúa diciendo, y el pueblo del príncipe que ha de venir, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí quiero que hagamos una diferencia o notemos la diferencia entre el pueblo y el príncipe que ha de venir. Históricamente, porque por historia sabemos que la ciudad de Jerusalén fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Es decir, el pueblo al que se refiere aquí es el pueblo romano. Estamos hablando ya con historia. ¿Quién destruyó Jerusalén en el año 70? Los romanos, dirigidos por el general Tito, que era romano. Cuando el texto dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir, nos está indicando que ese príncipe futuro, que está relacionado con el pueblo que destruyó Jerusalén. O sea, estamos hablando ahora del futuro príncipe que está relacionado con el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Se trata de un gobernante futuro que la profecía describe. Y este personaje identificado aquí, se trata de el anticristo, que también aparece o se le menciona como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Luego el texto añade, su fin, hablando acerca de la ciudad, su fin vendrá con inundación. Esta expresión comunica la idea de una destrucción abrumadora. Y el versículo termina diciendo, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y esto nos muestra que Jerusalén no tendría una paz continua. Vemos cómo la nación de Israel hoy en día trata de hallar la paz, de llevarse bien con sus vecinos, con las naciones vecinas, pero hay un odio de parte de todas esas naciones en contra de Israel, buscan su destrucción. Así que cuando dice, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. No habrá una paz continua en Jerusalén, sino que atravesaría conflictos y desolaciones a lo largo de su historia, hasta el cumplimiento pleno del plan de Dios. Hasta que no venga el Mesías, no habrá una paz continua y permanente en Jerusalén. Siempre vemos que se trata de llegar a un acuerdo, se trata de llegar a una paz en el Medio Oriente, pero no habrá paz. La palabra dice, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y fíjense que esto mismo lo va a mencionar nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 24. Y el Señor está refiriéndose, está hablando acerca de su pueblo. Leamos lo que dice allí, Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. Todos los que no son judíos caemos en este grupo. Dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, quiero detenerme aquí por un momento, porque quiero explicar algo que es importante. Entre los conservadores, hablando de los cristianos conservadores, hay dos formas diferentes de entender esta profecía. Por un lado, ahora, no estoy hablando mal de nuestros hermanos que tienen una postura diferente o piensan diferente. Quiero explicar estas dos posturas. Por un lado, están quienes creen que las 70 semanas ya se cumplieron. Los que tienen esta postura
los que creen que esto ya se cumplió, es decir, de que todo se produjo, el cumplimiento de las 70 semanas fue continuo y sin interrupciones, y que el fin de esta profecía, es decir, de las 70 semanas, se cumplió con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en el año 70. Es decir, para algunos hermanos creyentes, conservadores, piensan que toda la profecía ya se cumplió, que todo ya pasó. Es una postura. Por otro lado, están quienes sostienen que las primeras 69 semanas sí ya se cumplieron históricamente, desde el tiempo de Nehemías hasta la llegada del Mesías. Sin embargo, afirman que la semana 70, que es la última semana de la profecía, aún no se ha cumplido. Esta postura, conocida como premilenarista, enseña que la muerte de Cristo ocurrió después de las 69 semanas, pero no dentro o durante la semana 70. Esto implica que hay un intervalo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Es decir, la última semana aún está pendiente por cumplirse, es decir, todavía no se ha dado. Ahora, muestro estas dos posturas no para criticar ni para decir que están equivocados, son posturas. Ahora, les digo solamente mi postura. Yo soy premilenarista, ¿sí? Para mí, yo creo que aún hay profecías que han de darse en el futuro. Pero no con eso estoy diciendo que ellos estén mal, porque cuando hablamos de posturas, cada uno tiene su respaldo, así que tenemos que respetar, pero creo que es importante que uno tenga su propia postura de acuerdo al entendimiento que pueda tener de las Escrituras. A la luz del texto, para mí, la enseñanza más clara es que la semana 70 aún está en el futuro. Ahora, esta última semana corresponde a los 7 años finales del periodo de los 490 años y está directamente relacionada con Israel, con el pueblo de Israel, como lo afirma Daniel capítulo 9, versículo 24, que dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Y aquí se le está hablando a Daniel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Leamos el versículo 27, Daniel capítulo 9, versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, fíjense en lo siguiente, fíjense en el pronombre él al inicio del versículo. Dice, y él hará un pacto. ¿Ok? Este él que encontramos allí se refiere al príncipe que ha de venir, que se mencionó anteriormente. Algunos estudiosos, algunos eruditos, también haciendo mi estudio para la prédica, algunos consideran que ese él se refiere a Cristo. Pero cuando uno comienza a leer, vemos que dice que a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea, estamos hablando de que es un poco complicado, por lo menos un poco difícil entenderlo así. Pero como digo, hay quienes tienen esa postura. Ahora, el texto dice que este personaje hará un pacto firme con muchos por una semana. Como ya mencioné, esta última semana corresponde a los últimos 7 años de este periodo de 490 años. Durante este periodo, estos últimos 7 años, aparecerá este gobernante.
identificado en otros pasajes como el cuerno pequeño, Daniel capítulo 7, o el anticristo, quien establecerá un acuerdo con muchos en Israel. Sin embargo, el texto añade algo crucial. Dice, a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Ahora, ya sabemos que se trata de años. Una semana serían 7 años. ¿La mitad cuánto sería? 3 años y medio. Así que a la mitad de la semana todo cambiará drásticamente. Ese personaje dice que romperá el pacto y detendrá el sistema de sacrificios, dando lugar a lo que Jesús llamó en Mateo 24 la abominación desoladora. Es decir, el mismo Señor Jesucristo conecta la profecía de Daniel con los eventos finales, con los eventos relacionados con el tiempo de la tribulación. Y cuando uno le pregunta, ¿has leído Mateo 24? Uno sabe que el Señor está hablando justamente acerca de los tiempos del fin. Así que vemos que el Señor conecta esta profecía con los eventos finales. Ahora, no olvidemos, porque a veces podemos pensar, pero entonces va a haber un gobernante final, que esto y el otro. Pero este personaje, que será un hombre, por supuesto el anticristo será un hombre, su gobierno no durará para siempre. Su final ya está determinado por Dios. Y la Escritura nos enseña que cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga, fíjense que siempre hablamos que el Señor retornará. Cuando el Señor venga, destruirá a este hombre de pecado, destruirá a este inicuo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Quiero, ya para ir terminando, quiero que recordemos que Daniel estaba orando. Recuerden que Daniel estaba angustiado por la situación de su pueblo. Él quería saber qué es lo que ocurriría con el pueblo de Israel. Y mientras que él estaba orando, el Señor responde y le va a mostrar el panorama completo de la historia. El Señor le va a revelar a Daniel que tenía un plan perfecto desde ese momento hasta el final de los tiempos. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos recordar hoy en día, queridos hermanos. El mismo Dios que escuchó a Daniel es el Dios que nos escucha a nosotros. El mismo Dios que escuchó a Daniel es el mismo Dios que nos escucha a nosotros. El mismo Dios que tenía un plan para Israel, tiene un plan para su iglesia y para cada uno de sus hijos. Aun cuando no entendemos lo que está pasando o lo que puede estar pasando en nuestra vida, aun cuando no entendemos mientras que atravesamos por dificultades en esta vida, debemos recordar que Dios está presente, que siempre está presente y que Él es soberano, que Él tiene el control de todo. Este pasaje que acabamos de ver, si bien es cierto, es una profecía, pero no solamente nos habla acerca del futuro, sino que este pasaje también nos llama a confiar en el Señor. Daniel no entendía todas las cosas, pero él debía, y él creyó en el Señor, él confió. Así que este pasaje no solamente nos habla del futuro, sino que nos llama a confiar en el Señor, a confiar cuando oramos y parece que no hay respuesta, cuando nos llama a confiar cuando las circunstancias a lo mejor parecen no tener solución. Así como Dios respondió a Daniel mientras que él se encontraba orando, ni siquiera había terminado de orar, pero así como Dios respondió a Daniel cuando él aún estaba orando, Él también nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Así que aprendamos a descansar en el Señor, queridos hermanos, porque Él oye, Él responde y su plan es siempre perfecto. Amén. Pongámonos de pie.